abril del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan José Valencia, canciller de la República. 5 días después de terminado el asilo diplomático para Julian Assange, hay más detalles sobre su salida de la embajada. Además, un detenido en Ecuador por presuntamente colaborar con el hacker australiano. Queda cerrada esta página. Hay negociación de Assange con la CIA para lograr inmunidad. Vamos a revisar este caso. También nos acompañará Enrique Pita, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Las irregularidades en las elecciones en la provincia de Los Ríos, las reformas electorales antes de que corra el año previo a las elecciones 2021 y el anuncio de enjuiciarlos políticamente. Lo analizamos. Y además, hoy estará con nosotros Larry Yumi Banda, el presidente del Colegio de Economistas del Guayas. La hoja de ruta con el Fondo Monetario y el entorno económico del país. Según Yumi Banda, el Ecuador no debe cumplir a rajatabla la hoja de ruta. Vamos a examinar por qué. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Lenin? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a ti, buenos días a todos quienes nos acompañan a esta hora. 11 razones se esgrimió el Ecuador en el 2012 para concederle el asilo diplomático a Julian Assange. El sexto de esos puntos señalaba que la evidencia jurídica muestra claramente que de darse una extradición a los Estados Unidos de América, el señor Assange no tendría un juicio justo. Podría ser juzgado por tribunales especiales o militares. Y no es inverosímil, decía el documento, que se le aplique un trato cruel y degradante y se lo condene a cadena perpetua o a la pena capital, con lo cual no serían respetados sus derechos humanos. A Assange hace 5 días se le retiró el asilo diplomático, fue el pasado jueves, pero esta condición por la que se le había concedido el asilo realmente cambió. José Valencia, ministro de Relaciones Exteriores, se encuentra desde la ciudad de Washington. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por su invitación y saludos a usted y a la audiencia. ¿Han cambiado esas condiciones iniciales del peligro que corría la vida de Julian Assange y que fueron las que llevaron al gobierno del Ecuador a entregarle el asilo diplomático? Sí, efectivamente cambiaron. El contexto actual es distinto. Ha habido nuevos desarrollos en estos 7 años en los que el señor Assange ha estado en la embajada del Ecuador y el Estado ecuatoriano tomó eso en consideración. Y con respecto a lo que usted manifestaba, ese considerando sobre que podría estar en peligro la vida del señor Assange en caso de ser extraditado por el Reino Unido, un tercer país, me parece que eso ha sido completamente asegurado y garantizado por notas oficiales del gobierno inglés en las cuales con nombre y apellido mencionan que el señor Assange, en caso de ser extraditado, no lo podría hacer, no sería extraditado a un país donde la pena de muerte le pueda ser impuesta o donde él pueda verse sujeto a torturas o malos tratos. Todo de conformidad, como digo, a exigencias del derecho internacional. El presidente de la República primero y luego usted indicaron el jueves anterior que Reino Unido efectivamente se había comprometido a no extraditar a Julian Assange a un país donde su vida pudiera correr algún peligro, pero más tardó en ser detenido al salir de la embajada Assange que en conocerse que la justicia estadounidense lo requiere para que rinda cuentas allá. Las autoridades británicas ¿podrían faltar a su palabra o, a diferencia de lo que consideran los defensores de Assange, el Estado ecuatoriano no cree que en Estados Unidos la vida del australiano estaría en riesgo? Nosotros lo que creemos son en las garantías por escrito que nos ofreció el gobierno británico a pedido del Estado ecuatoriano. Y esas garantías, como le decía hace un momento, es de no ser extraditado en caso de que su vida corra peligro, es decir, que pueda él verse sujeto a la pena de muerte o que pueda sufrir torturas o malos tratos. Este compromiso británico, los propios británicos nos indicaron, va en línea con los compromisos internacionales del Reino Unido. El Reino Unido es suscriptor de la Convención Internacional contra la Tortura, además del Tratado Europeo sobre Derechos Humanos, instrumentos que además están incorporados dentro de la legislación inglesa y que a juicio de nosotros dan las garantías suficientes. Por lo demás, nosotros también pensamos que el sistema judicial inglés es un sistema confiable.
es un sistema destacada, reconocido por cuanto las garantías del debido proceso son adecuadamente respetadas, tiene derecho a la defensa cualquier persona que se encuentre compareciendo ante sus tribunales, en fin, esas son las seguridades que tiene el Estado ecuatoriano y confiamos que efectivamente se van a llevar adelante, se van a materializar. Que se ha violentado la Constitución, normas menores nacionales y legislación internacional. Se afirma desde los sectores que están en desacuerdo con la decisión tomada y se critica, por ejemplo, el hecho de que no se haya resuelto primero el tema de la nacionalidad ecuatoriana que se le entregó a Assange antes de retirarle el asilo, que en función de aquello se terminó entregando a un ciudadano ecuatoriano, pero Ecuador no puede asilar a sus connacionales. ¿Cómo se desenreda esa maraña jurídica, canciller? En primer lugar, el señor estaba asilado como ciudadano australiano, él nunca renunció a su nacionalidad. El señor Assange continuó siendo durante los 7 años un nacional de ese país, como le menciono. Incluso hace unos 2 o 3 meses atrás, él renovó su pasaporte australiano, el Ecuador le facilitó que al cónsul de Australia en Londres que vaya a la embajada y le otorga este documento de viaje y que le identifica a él como funcionario de su país, digamos ciudadano de su país, perdón. Por otra parte, también tengo que manifestarle que la decisión administrativa que se tomó en cuanto a la nacionalidad del señor Assange es una decisión 100% afincada y centrada en determinaciones legales. Cuando en cualquier trámite administrativo se descubre que hay imprecisiones, inconsistencias, etcétera, corresponde declarar lesivo este acto administrativo y suspender sus efectos. No obstante lo cual, y hemos sido en esto extremadamente claros, la ley ecuatoriana establece procedimientos para que finalmente quien se pronuncie o quien se pronuncie al respecto sea un juez ecuatoriano. Esto es enteramente legal, como le digo, y vamos a continuar actuando en esa línea marcada por el derecho y ajustados a las disposiciones legales que sean aplicables al caso. Diario ABC de España publicó ayer que había accedido a documentos recopilados por el gobierno ecuatoriano, donde constan algunos correos electrónicos en donde se observa que el señor Assange estuvo tratando de negociar un acuerdo que le diera inmunidad si aceptaba colaborar con autoridades de Estados Unidos, con la CIA. El acuerdo, según la publicación, no terminó de concretarse. ¿Qué información tienen ustedes sobre esto? Ninguna información en realidad. Yo no podría pronunciarme sobre procedimientos legales que el señor Assange y sus abogados quieran llevar adelante con respecto a otros países, a terceros países. La relación oficial del Estado ecuatoriano en lo que concierne al asilo del señor Assange se ha llevado adelante con el gobierno inglés. Hemos nosotros mantenido además al tanto al señor Assange de estos contactos con el gobierno de Inglaterra, de una carta de agosto del año pasado. Nosotros informamos, por ejemplo, que el Reino Unido nos había nuevamente ratificado que bajo ningún punto de vista ellos iban a otorgar un salvoconducto y que lo que correspondía al señor Assange era o mantenerse en la embajada sin ningún prospecto de ser a futuro salir de la misión o negociar con los ingleses los términos de su salida de la embajada. Eso transmitimos a los abogados del señor Assange. No sabemos si es que ellos tuvieron o llegaron a tener adicionales contactos con terceros estados, con Estados Unidos o con Suecia. Eso realmente ya concierne a la defensa, a los abogados, a los procuradores legales del señor Assange. Los relatores especiales para la libertad de expresión de Naciones Unidas, David Kaye, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, han expresado su preocupación por lo ocurrido con Assange y también con Ola Vini por las consecuencias que podría tener esto en la práctica periodística, que en distintas ocasiones se nutre también de documentos filtrados que permiten develar irregularidades, delitos, crímenes. ¿Cuál es la posición del gobierno ecuatoriano ante estas expresiones de estos dos relatores? Nosotros simplemente vamos a responder a los relatores a través de los medios oficiales y establecidos con Naciones Unidas. No queremos nosotros entrar en una disputa o una polémica pública con los relatores especiales. Entendemos que ellos tienen preocupaciones, hemos seguido atentamente sus reflexiones y sus puntos de vista sobre la materia. Por ejemplo, una de las circunstancias que a nosotros nos preocupó profundamente fue
una aseveración del relator especial contra la tortura cuando manifestó que el hecho de que el señor Assange permaneciera dentro de la Embajada del Ecuador, por supuesto eso no es voluntad del Ecuador, el señor Assange solicitó asilo y permanecía ahí por su propia voluntad, pero digo, el hecho de que esté ahí, dijo el relator especial, había minado su salud de una manera muy importante. Nosotros podíamos apreciar eso a través de los reportes de nuestros funcionarios. Nunca tuvimos acceso, correspondía a los informes médicos de quienes trataban al señor Assange, pero que esta información nos venga del relator especial o de un relator especial fue especialmente preocupante, porque cuando el mismo relator decía que esa afirmación se basaba en informaciones que él había obtenido y que eran, nosotros entendemos, pues afirmaciones o fuentes serias, ¿no? Todo digamos, la acción de los relatores especiales, una vez más, será adecuadamente atendida por el Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano no tiene nada que ocultar, ha actuado conforme a derecho, tenemos sustentado los puntos de vista y las razones para las decisiones tomadas por el Estado ecuatoriano, decisiones por demás basadas en pues, una acción soberana como corresponde. Tanto el otorgamiento como la terminación del asilo es algo que compete a un Estado de manera autónoma, soberana e independiente. Rafael Correa ha señalado en una entrevista que concedió este fin de semana al canal francés France 24 que conocían que Assange interfirió en el proceso electoral de Estados Unidos. Llama la atención, al menos el gobierno ecuatoriano no lo ha expresado, que Estados Unidos no haya reclamado al Ecuador cuando existía la evidencia y el conocimiento por parte del entonces presidente de la República de una interferencia en sus procesos electorales por parte de un asilado. ¿Ustedes tienen información sobre aquello? ¿Hubo en algún momento una nota de reclamo por esta situación? Con respecto a Estados Unidos, para serle sincero, no sé a ciencia cierta, pero otros estados ciertamente hicieron llegar su malestar al Estado ecuatoriano por la intervención dentro de sus asuntos internos del señor Assange o de Wikileaks, organización pues cercana al señor Assange. Sin embargo, de lo cual yo quiero puntualizar que incluso no es necesario que un Estado exprese su queja, su molestia, su malestar o su reclamo por ese tipo de interferencias. El Estado ecuatoriano puede actuar como actuó con el señor Assange, manifestándole que ese procedimiento era un procedimiento contrario a las convenciones de 1928 y de 1954 que regulan el asilo diplomático. Claramente en esas convenciones se señala que el asilado no puede interferir en asuntos internos de los estados, causar intranquilidad pública y por esa vía, pues por supuesto, alterar las condiciones del asilo que son claramente fijadas por la ley internacional. El presidente Moreno, usted y otros altos funcionarios del gobierno se encuentran en Estados Unidos para sostener algunos encuentros con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de Estados Americanos. Y desde la oposición se los acusa de haber entregado a Assange para conseguir que al Ecuador le perdonen deuda. ¿Están en eso, canciller? Es realmente una acusación sin ningún fundamento, absolutamente falsa y completamente de mala fe. El Ecuador, para empezar, no mantiene obligaciones crediticias importantes con los Estados Unidos. Incluso las obligaciones con entidades privadas norteamericanas son bajas. No, es una observación totalmente de mala fe. Los contactos ecuatorianos con entidades multilaterales vienen de meses atrás. El mundo y el país son testigos de aquello y entonces de tratar de envenenar la atmósfera con ese tipo de observaciones o de mentiras, solamente expone la calidad personal y humana de quienes están manifestándolas. José Valencia, canciller de la República, gracias por estar en Contacto Directo. Gracias también por la invitación. Buenos días. Buen día. La ministra del Interior, María Paula Romo, informó que sitios web oficiales del país han enfrentado ataques informáticos. Hablaremos sobre estos temas. Son las 7 de la mañana con 18 minutos más adelante. Una pausa y al regresar el consejero del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita. No se vayan. Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Bienvenido a Contacto Directo. Gracias, buenos días, Estefi, a sus órdenes. Buenos días también. ¿Quién metió la mano en las urnas? Eso es lo que usted dice que hay que resolver en Los Ríos. ¿Qué ha pasado? Bueno, lamentablemente no es un tema que es exclusividad en Los Ríos. Hemos encontrado también que acá en la provincia del Guayas
parece que hubiesen seguido algún curso de cómo manipular resultados. Y esto obviamente tiene que investigarse en profundidad. Permítame mostrarle algo porque creo que es importante para efecto de respaldar lo que estoy afirmando. Tenemos aquí, esto guarda relación con la candidatura de Salitre, que es una candidatura que está muy complicada y muy discutida acá en Guayaquil. El acta original, 315 votos, 0,61 votos blancos, 23 votos nulos. De pronto en el reconteo se convierte 312 votos válidos, 4 votos blancos, se perdieron cerca de 57, y un candidato que tenía 51 pasa a tener 96. Al candidato que hoy está reclamando el triunfo, obviamente lo dejaron en sus números. Tenemos otro caso del mismo caso, acá mismo estoy hablando de Salitre. De 75 votos blancos se bajaron a 8 votos blancos en el reconteo. Y un candidato que tenía 49 pasó a tener 111 votos. Al candidato que está reclamando, obviamente se le mantuvo la votación. Pero esto lo ve como 1, 2, 3 actas, casos aislados, fallas, o lo ve como una constante en los distintos lugares donde han presentado sus observaciones. Lamentablemente son situaciones que determinan quién gana, quién pierde. Las diferencias son muy escasas. Permítame mostrarle, porque esto fue ampliamente discutido y mostrado, el caso de Mocache, que es el caso que ha traído mucha discusión al respecto, pero es exactamente igual al que estoy hablando de que se ha producido en la provincia del Guayas. De 52 votos nulos, de 122 votos nulos, se convirtieron en 0,52 votos nulos, y una candidata que tenía un voto aparece con 64 votos. Obviamente con esto se trastornó totalmente un resultado, y obviamente también quien iba ganando aparece como que pierde. Con esas evidencias, ¿qué es lo que sugieren ustedes hacer? Primero hay que determinar en profundidad qué es lo que pasó, quién metió las manos en las urnas, porque esto no se trata de un tema aislado, se trata de un tema de que pudieron violentar el sitio donde estaban las urnas. ¿Dónde se produjo el cambio? Se produjo en la Junta Receptora de Votos, en el viaje entre la Junta Receptora de Votos y las bodegas, o se metieron a las bodegas. Lamentablemente yo creo que este es el último. Esto último es lo que debe haber pasado, porque para poder abrir una urna, para poder sacar votos, para poder anular unos y marcar otros, necesita un poco más de tiempo. Claro, pero el tema es quién va a determinar si metieron la mano o no. Luis Verde Soto, el consejero del CNE, también oficializó su denuncia en la Fiscalía por presunto fraude electoral en los reconteos de actas en Los Ríos. Pero aquí lo que pasa es que la presidenta del CNE lo que proponía es crear una comisión con personal de cada consejero que en 8 días revise las denuncias y que luego, si es que ameritaba, pasaba a la Fiscalía. ¿Por qué no querían eso? Porque esto tiene que ser resuelto ya. Nosotros no podemos convalidar resultados aparentemente fraudulentos. Nosotros necesitamos inmediatamente, porque los tiempos se agotan. Esto no se trata de ir a la Fiscalía que posiblemente se pronuncie después de 3, 4 meses. No podemos proclamar resultados, adjudicar en algún momento dado el triunfo a una persona si está seriamente cuestionado. Ahí surge aquello de por qué nosotros estuvimos en desacuerdo con esa famosa impugnación que fue presentada respecto a la provincia de Los Ríos. Pero dejemos claro eso, era una impugnación del PSC alegando irregularidades en lo actuado por la Junta Provincial de Los Ríos. Ahora, ¿qué pasa en cambio con los que presentaron sus reclamos, los que sí fueron atendidos o resueltos? Es exactamente lo que nosotros decíamos. Lamentablemente esa impugnación incorrectamente atendida porque no tenía que haber sido atendida en ese momento, dejó en indefensión a las organizaciones políticas que ya habían sido atendidas en sus reclamos. Ya no tienen tiempo para hacer sus reclamos, se venció su tiempo para presentar impugnaciones, es más, se venció su tiempo para ir también ante el Tribunal Contencioso Electoral. Produjo una situación de indefensión horrorosa en las organizaciones políticas de la provincia de Los Ríos. Las diferencias al interior del CNE son evidentes. El caso de Los Ríos es puntual, pero no es la primera vez. También se están presentando denuncias en contra de los consejeros, me refiero del Consejo Nacional Electoral, que si por fallas en el sistema, por la transmisión de resultados, el manejo en sí del proceso electoral. ¿Qué dice usted sobre eso? Que asuman las responsabilidades de los que tienen que asumirlas.
los que tenían la responsabilidad de las diferentes áreas técnicas, administrativas del proceso. Por ejemplo, ¿cómo puede ser posible que en Guayas se haya podido ingresar actas sin firmas? De reconteo me estoy refiriendo. ¿Cómo puede ser posible que en algún momento dado las juntas provinciales, que son las encargadas de hacer los escrutinios, y permítame repetir aquello, porque en algún momento dado la presidenta con alguna ligereza ha dicho que me consulten a mí porque yo coordinaba la provincia de Los Ríos. La coordinación guarda relación con la parte operativa, logística del proceso. Los escrutinios son responsabilidad de las juntas provinciales electorales. Hay que mirar quiénes estaban en esas juntas, quién presidían en esas juntas, quiénes autorizaron de esas juntas que se produzcan estos reconteos anormales, ilegales, irregulares. Ahora, con esta experiencia, la que acaban de tener con el último proceso electoral, cuando está corriendo el último año para poder hacer cualquier reforma electoral, ¿qué cambios a su juicio cree que son necesarios? Y pregunto porque corre el reloj, el tiempo, luego, claro, están ocupados en las necesidades inmediatas sobre las próximas elecciones, donde hay que repetir las diferencias que se han dado, pero corre el tiempo para las reformas, que tienen que venir propiamente también algunas desde la experiencia que han tenido los consejeros electorales. ¿Cuál diría usted que es la reforma o el cambio más importante, que no lo hicieron antes y que es importante corregir ahora para que no siga ocurriendo? Hay reformas de carácter legal y son muy extensas como para que yo pueda en este momento ¿Pero en lo de fondo? comentárselas. Por ejemplo, adjudicación de escaños, aplicación de método de home, votación de listas o entre listas. ¿Pero cree que haya intención de hacerlo? Porque antes también se ha hablado sobre la necesidad de hacer esos cambios desde los propios consejos, desde el propio Consejo Nacional Electoral. Pero luego ya llega el tiempo en el que realmente ya no alcanzan a hacer las reformas y entonces por la excusa del tiempo no lo hacen. El tema es que han seguido con las reglas del anterior régimen cuando lo han podido cambiar. Intención hay, voluntad existe. Ojalá no suceda aquello de que un camello es un caballo diseñado por un comité. Hay mucha voluntad, pero ojalá no tanta iniciativa no perturbe a las finales el tener una buena ley. Pero permítame añadir algo que lo quería mencionar. ¿Cómo no? El tema no es solamente en lo legal por parte de la ley. El tema también pasa por lo técnico. Tenemos un proceso electoral manejado con un sistema que fue heredado por 10 años de correísmo que tiene los mismos vicios y defectos y que no han sido corregidos. Uno, le cuento, por ejemplo, muy rápidamente. Antiguamente, antes de que llegara la administración correísta, había un tope de votación para, por ejemplo, la primera dignidad. Dígase usted presidente, en este caso pudo haber sido alcalde. Ese era el límite, no podía ingresar ninguna información que no tenga como tope ese límite. Nos encontramos con una sorpresa, especialmente acá en la provincia de Guayas, que por ejemplo entraron 300 votos para alcalde y 180 para prefecto, o entraron 300 para prefectos y solamente 180 alcaldes. Eso tiene que depurarse, porque eran unos sistemas perversos que eran manejados a interés y conveniencia de quienes lamentablemente manejaban el sistema electoral antes y que no fue corregido para este proceso. Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. A sus órdenes siempre. 7:33, una pausa y al regresar, Larry Yumibanda, el presidente del Colegio de Economistas del Guayas. ¿Es posible no cumplir a rajatabla el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y las observaciones a la hoja de ruta con el FMI y el entorno económico? Lo analizamos al volver, no se vayan. ¿Es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional la solución a los problemas económicos del país? Lo vamos a analizar con el economista Larry Yumibanda, presidente del Colegio de Economistas del Guayas. Buenos días, economista. Vamos por partes. ¿Qué es lo que, a su criterio, sí funciona de este acuerdo con el fondo? El acceso a 10.200 millones de dólares por parte de multilaterales. Buenos días, Lenin. Buenos días al país. Bueno, primero hay que informar a la ciudadanía por qué llegamos al Fondo Monetario Internacional. Tuvimos déficit presupuestarios del año 2013 hasta la fecha. Hemos tenido problemas de balanza de pagos y algo muy importante, por ejemplo, en diciembre del año 2018 la calificadora Moody's nos puso una calificación de casi insolvente. ¿Eso qué significaba? Que, por ejemplo, no podíamos pagar a algún acreedor internacional o local. Y eso obligó al gobierno nacional a llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional
este año, porque si no, lastimosamente, para el siguiente año 2020 hubiéramos caído en default. No había otro camino. No había otro camino, o era China o era el Fondo Monetario Internacional. Y el gobierno optó, en este caso, por una línea que es positiva en términos generales, porque le da años de gracia, bajo tasa de interés y amplios plazos. Lo que me preocupa es que lo que está detrás, en este caso, de ese acuerdo, que está prácticamente en la carta de intención, que son las condiciones que tenemos con el FMI. Usted habla del riesgo de ir hacia una implosión económica en caso de seguir a rajatabla el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿En qué se fundamenta esa afirmación? Mire, sin el fondo, la economía creció menos que el año 2017. Crecimos en 1.4. Si bien es cierto, el gobierno nacional anunció que bajamos el déficit público, pero ¿a costa de qué? A costa de reducir la actividad económica. Ahora, firmar con el acuerdo Fondo Monetario Internacional es positivo, pero lo que está atrás, eso es lo que preocupa realmente, porque se sigue insistiendo en la receta que se aplicó el año pasado, que es ir eliminando adicionalmente todo lo que tiene que ver con subsidios a los combustibles, el tema del gas y algunos servicios públicos. Eso va a complicar la economía ecuatoriana, especialmente en el tema del consumo y la inversión. Por eso que nosotros hemos dicho que para poder solucionar un problema fundamental, ya que el Fondo Monetario Internacional lo que busca es que le paguemos sus recursos, lo que nosotros hemos planteado es sencillo. Tratar, en este caso, mejorar la recaudación tributaria sin subir los impuestos y optimizar el gasto público sin recortar el gasto de inversión, que es la obra pública, ¿no? Reducir el coeficiente deuda-Producto Interno Bruto por un camino que no termina de transparentarse, porque se habla de revisar impuestos, pero no se dice cuáles ni cómo, porque se habla de revisar subsidios y otra vez la misma incertidumbre de no saber qué combustibles, cómo ni cuándo. Claro, luego se preguntan por qué no hay confianza en el país. Allí parece radicar una de las claves de los problemas que estamos viviendo. Efectivamente, por eso que le hemos dicho, va a contraer el consumo, va a caer la actividad económica nuevamente, el año 2020 va a seguir cayendo la actividad económica, por eso que nosotros hemos optado por informar a la ciudadanía que se está gestando una implosión económica. Lo único que hizo el Fondo Monetario Internacional es diferir el default. Ahora, hay condiciones que, por ejemplo, que están en el acuerdo que son muy positivas. ¿A qué me refiero? Específicamente lo que tiene que ver con cierta independencia que se le da al Banco Central para limitarle los créditos que, por ejemplo, en la década anterior se le otorgaba con total facilidad entre el Banco Central con el gobierno. Y eso lo consideramos muy positivo, que se corte de raíz eso para darle un poquito más de recursos a las reservas internacionales y poder mejorar, en este caso, la dolarización. Pero eso se lo podía haber hecho sin el fondo. Lo que requiere es una reforma normativa y un ejercicio de conciencia, ¿no? Así es, por eso que lo que nosotros creemos que este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que si bien es cierto, hay algunas condiciones que no está explícitamente, pero por ejemplo el gobierno nacional no descartó, por ejemplo, subir el IVA. La directora del Servicio de Rentas Internas afirmó de que es necesario subirlo porque tiene, por ejemplo, el país el IVA más bajo de Sudamérica. Y hay que indicarle al país que, por ejemplo, el IVA más bajo de Sudamérica lo tiene Paraguay y que está creciendo, por ejemplo, durante los últimos 15 años a un ritmo del 4.5% promedio, que es superior a lo que ha crecido la economía ecuatoriana. Usted lo que nos está diciendo es que las medidas que se han acordado con el Fondo Monetario Internacional van en función de las necesidades del gobierno, pero resulta que estas no son las necesidades de la población, aunque se supone que deberían ser las mismas. Efectivamente, por eso que nosotros hemos planteado medidas alternativas. Por ejemplo, una revolución fiscal. ¿Qué es una revolución fiscal? Bajar los impuestos. Bajar el IVA, bajar el impuesto a la renta, ir gradualmente bajando el impuesto a la salida de divisas y eliminar el anticipo de la renta. ¿Y cómo compensamos esos ingresos? Ahí es donde yo quiero llegar. Hay que comenzar a revisar exenciones, exoneraciones y devoluciones de impuestos. Y ahora, por el otro lado, nosotros hemos sido muy claros. Hay que optimizar el gasto corriente. ¿Y en dónde me refiero específicamente? Aquí se ha hablado muchísimo, y eso está en la carta de intención, del tema de la monetización de los activos del Estado. Aquí nosotros tenemos una visión totalmente diferente a la del gobierno. Nosotros creemos que las empresas públicas que no son rentables, que son el 70%, que arrojan déficit, en este caso negativo, o no generan ninguna rentabilidad del Estado, deben entrar en un proceso de concesión y venta y no la que nosotros consideramos
consideramos sectores estratégicos muy importantes porque alimentan el presupuesto y la política social, y me refiero específicamente al sector petrolero, al sector eléctrico y al sector de telecomunicaciones. Y a todo esto hay que sumar el hecho de que el mismo Fondo Monetario Internacional prevé que en los siguientes 2 años haya una reducción del empleo. Así es, por eso que nosotros alertamos de que podemos llegar a una japonización de la economía ecuatoriana. ¿Qué significa una japonización de la economía ecuatoriana? Prolongar el estancamiento económico. Cuidado, en este caso el remedio es peor que la enfermedad. Nosotros lo afirmamos, en este caso, desde ahora al país. Por eso que nosotros creemos que el gobierno no va a tener, esperemos que no tenga en este caso los votos para subir, y me refiero específicamente cuando vayan a presentar un proyecto de ley a la Asamblea Nacional en carácter de reforma tributaria, los votos en este caso para poder incrementar ningún tipo de impuesto en el país. Más bien nosotros aspiramos que se bajen los impuestos. Ahora, seguir esas recomendaciones, no contar con esos votos, los terminarían alejando de lo acordado con los multilaterales y consecuentemente del financiamiento comprometido. Sí, ahí es donde posiblemente se dé un divorcio entre el gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional. Por eso que nosotros creemos ¿de dónde sale la plata? Ahí es donde nosotros hemos planteado que debe mejorar la recaudación tributaria sin subir los impuestos y optimizar el gasto público sin recortar la obra pública. Esa es la clave. Si no, por ejemplo, tenemos un caso muy puntual, China. China, para enfrentar la desaceleración global, ha bajado los impuestos. Tenemos el caso de Georgia, que es un ejemplo muy importante, que bajando los impuestos, optimizando en este caso la administración tributaria, mejoró la situación fiscal sin necesidad de ningún tipo de rescate financiero. ¿Cómo es que el gobierno entonces nos dice, con este acuerdo apuntamos hacia la prosperidad? Lo que usted dice es radicalmente distinto. Alguien nos está mintiendo. Mire, llegamos a esta situación porque lastimosamente, antes de la dolarización, abusamos de la política monetaria, ahora tenemos abuso de la política fiscal y el gobierno busca asistencia técnica porque no es capaz de manejar su propia política económica. Entonces, ahora, el tema del FMI hay que mirarlo con mucho detenimiento. Esperemos que las reformas que impacten o empobrezcan a la población, y me refiero específicamente a todo lo que tiene que ver con eliminación de subsidios o subida de impuestos, no pasen en este caso en las próximas semanas, porque si no, lastimosamente van a seguir comprimiendo el consumo, lastimosamente van a seguir comprimiendo la demanda y posteriormente van a alargar el estancamiento económico, como se lo mencioné, llevándonos a una japonización en la economía ecuatoriana. Pero a ver, nos dicen que el país fue destruido económicamente en los últimos años. Y resulta casi que una ilusión el pensar que de esta destrucción vamos a salir con cero costo. Aquí hay algo que no cuadra. O el país no estaba tan destruido, o no existía tal destrucción, o entonces necesitaba, o es un acto de prestidigitación, un milagro, el salir del desastre, de la catástrofe, con cero costo. ¿Se puede? A ver, sí, podemos salir, pero no ajustando a los ciudadanos. El ajuste tiene que venir al gobierno. Le pongo otro dato. Hay un informe del BID en donde estima para América Latina corrupción o sobreprecio del 15 al 30% en todas las compras públicas, la inversión pública. Si el gobierno opta por una transparencia total, que todo el mundo tenga acceso a la información, vamos a ir reduciendo los gastos. Por ejemplo, ojalá que el gobierno nacional, en este caso, le solicite una ayuda para entrar a un proceso de renegociación de la deuda con los tenedores de bonos, que por ejemplo eso no está dentro de la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. Tampoco se habla de recompra de la deuda cara por la deuda barata, tampoco está en la carta de intención. Entonces, ¿cómo vamos a poder solucionar? Ojalá que los recursos no sean para solucionar un problema coyuntural que tiene que ver con el gobierno Moreno, complicándole el escenario para el próximo gobierno. Larry Yumi Banda, presidente del Colegio de Economistas del Guayas, gracias por venir a contarnos. Gracias a usted. Estefi. Así concluimos esta emisión. A ustedes también gracias, su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Lenin. Será hasta entonces un buen día para todos. Buenos días.